Saludos a todos, en este video les estaré mostrando cómo eliminar la cuenta Google al TecnoSpark Go 2024 en su modelo VG6 con uno de los últimos parches de seguridad a la fecha de este año. Muy bien, este procedimiento lo haremos de forma gratis, así que vean el video completo para no perderse ningún detalle. Todos los enlaces de descarga y demás información yo se los estaré dejando acá abajo en la descripción como en el comentario fijo de este video. Perfecto, acá vamos a iniciar con el procedimiento. Recuerden estar conectados a su red Wi-Fi antes de aplicar este proceso, chicos. Estando acá en lo que es esta pantalla de las políticas y privacidad, nos vamos a deslizar hacia abajo y vamos a seleccionar este pequeño acceso directo o este pequeño enlace que dice políticas de privacidad. Estando acá vamos a seleccionar este apartado. Recuerden estar conectados a su red Wi-Fi. Todos los enlaces de descarga acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Acá en la barra de búsqueda vamos a introducir lo siguiente: Juárez FRP, y le damos en buscar. Repito, chicos, ver el video completo para no perderse ningún detalle. Acá nos deslizamos hacia abajo, seleccionamos el apartado contenido FRP APK, esperamos a que nos cargue, cerramos lo que es la publicidad que nos aparezca. Esto no es relevante, chicos. Perfecto, acá nos deslizamos todo hacia abajo y vamos a buscar el acceso directo para activar lo que es el ADB en este dispositivo. Perfecto, acá lo tenemos, este pequeño acceso directo que dice Enable ADB, Tecno o Infinix. Lo seleccionamos. Acá vamos a borrar lo que es estos números que nos habilita y vamos a escribir el siguiente código que ven ustedes en pantalla, chicos. Seleccionamos acá asterisco, numeral, gato, almohadilla o como sea que le digan en su país. Perfecto, una vez abierto acá esta pantalla, si por algún caso no les aparece la primera, borren el código, reescríbanlo de nuevo y con ello van a abrir lo que es esta imagen. Estando acá en esta pantalla, vamos a proceder ahora a pasar acá al computador. Yo les estaré dejando nuestra propia herramienta. Esto es lo que ustedes van a encontrar acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Ustedes lo descargan, extraen, descomprimen, abren, doble clic o clic derecho y abrir. Acá tenemos lo que es la interfaz de nuestra propia herramienta. Ahora nos vamos a ir al apartado de SPD o Unisoc. Acá nos vamos a ir al apartado de ADB. Y estando acá vamos a proceder a realizar primero lo que es una lectura de información. Esto para activar la depuración USB tanto en el computador como en el dispositivo. Entonces acá conectamos nuestro dispositivo al computador, le damos una pequeña lectura y le damos en permitir el ADB acá en el computador. Como ven, aún me indica que no detectó al dispositivo. Esto puede deberse a una mala conexión, a un mal cable o el puerto de carga sucio del dispositivo. Perfecto, como ven ahora acá ya me reconoció y me lanzó lo que es la opción para permitir la depuración USB. Le damos en permitir y listo. Repetimos el proceso y como ven acá tenemos lo que es la información del equipo y el estado del FRP que nos indica que está activo. Perfecto, una vez sabiendo esto vamos a presionar el botón eliminar FRP y esperamos a que la herramienta realice el procedimiento. Acá el equipo tiene que reiniciar de manera automática. Si por algún caso a ustedes como a mí no se les reinicia el dispositivo después de eliminar el FRP, simple y sencillamente reinícienlo de forma manual. Para ello presionan botón power, reiniciar y le dan un segundo de tiempo a que el dispositivo encienda o inicie. Después de reiniciar, nada más tienen que desbloquearlo, chicos, dado que ya acá saltó lo que es la configuración del dispositivo. Vamos acá, perfecto, listo. Como ven, acá ya tenemos el dispositivo totalmente desbloqueado de lo que es el bloqueo por cuenta Google, bloqueo por correo Gmail o lo que es el FRP bypass. Listo, chicos, acá ya ustedes pueden utilizar su dispositivo de manera fácil, rápida, práctica y sencilla. Hemos hecho este procedimiento. Recuerden, todos los enlaces de descarga se los estaré dejando acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. ¿Tienen algún inconveniente, duda o sugerencia? Háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios, que con gusto los estaré leyendo y apoyando. Perfecto, chicos, saludos, los espero en el siguiente video.